Estamos de regreso en el programa y hay un tema que por supuesto nos preocupa a todos. Este anuncio por parte del Ministerio de Salud de que ya se ha iniciado de manera oficial una tercera ola de la pandemia en nuestro país. ¿Estamos realmente preparados para enfrentarla? ¿Hemos aprendido algo de la primera y de la segunda? ¿Cómo nos coge esta tercera ola en el Perú? Vamos a conversarlo con nuestros invitados, el doctor Alfredo Celis, vicedecano del Colegio Médico del Perú, y el doctor Danilo Salazar, presidente de la Federación Médica Peruana, a quien les doy la bienvenida. Gracias por venir y estar esta noche en la que justamente ya desde el Ministerio de Salud se confirma esta tercera ola. Era algo que se veía venir, se habló incluso desde el año pasado, desde agosto, sí, que ya se iba a dar esta tercera ola. ¿Por qué se ha retrasado o por lo menos por qué recién no lo estamos sintiendo? Bueno, muchísimas gracias, Marisol, por esta oportunidad para nuestra Federación Médica. Sí, ya se habló desde hace muchísimo tiempo, esto más o menos desde agosto, septiembre, diciendo que venía la tercera ola. ¿Por qué? Porque en países europeos ya se estaba dando, en Estados Unidos ya se estaba dando. Entonces nosotros estábamos como quien dice, ¿cuándo va a llegar aquí? Y quizás lo bueno, creo que hay cosas buenas que es bueno aplaudir, es lo de la cobertura de la vacunación. Eso quizás demoró también un poco, porque tenemos muy buena cobertura, más del 80% estamos en. Pero sin embargo, esta nueva variante que ha surgido ahora, que se burla de la fortaleza inmunitaria que tenemos, así hemos tenido la enfermedad o estamos con la vacunación, en este momento tenemos ya en los hospitales con 2 vacunas y con 3 vacunas, y a pesar de ello, la variante Omicron está haciéndonos daño en este momento. Y lo que ha pasado en estas fiestas, tanto Navidad como el Año Nuevo, ya lo estamos viendo ya, y ya creo que en este momento, ya hace varios días, ya estamos en la tercera ola. ¿No? Estamos en la tercera ola, algo que se veía venir, porque en los países europeos, en los países que en este momento están con un frío intenso, ya están pues con una cantidad bien alta de pacientes. ¿Y siente que nos hemos preparado para esa tercera ola? Si estamos preparados o no, creo que estamos repitiendo lo mismo de la primera y de la segunda ola. No hay médicos especialistas. O sea, los médicos especialistas no nacen de la noche a la mañana, se necesita años para que se formen médicos especialistas. ¿Ya? Se necesita 3, 4 años para que salgan médicos intensivistas. Se necesita en este momento más o menos más de 1.500 intensivistas y solamente hay 750 en total intensivistas, de los cuales un promedio de 450 están trabajando. El resto no están trabajando porque son vulnerables, como cualquier ser humano. Por lo tanto, se ha echado mano a las especialidades más o menos allegadas a lo que es cuidados intensivos, como neumología, cardiología, anestesiología, etcétera, lo que lo están llamando ahorita especialidades COVID, entre comillas, ¿no? Entonces, esas especialidades han dado la mano para cubrir esto, pero lamentablemente no lo estamos haciendo. Ahora, por otro lado, hasta el año pasado se estaba dando las famosas horas complementarias. ¿Qué significa eso? Que un médico, cuando cumplía con sus horarios, se quedaba unas horas más para poder cubrir todo lo que se necesita, cubrir todos esos espacios. Pero en este momento los hospitales no están programando las horas complementarias, ¿no? A pesar que esto está presupuestado, pero no entiendo por qué los hospitales no lo están en este momento programando. No, ojalá que en los próximos días de gestión, digamos. Exactamente, sí. Pero, doctor Celis, esta es una mirada que le preocupa a los peruanos porque decimos, si ya teníamos todo lo que sucedió en la primera y en la segunda ola, ¿qué ha pasado o qué nos falta para llegar a esta situación en la que todavía no tenemos especialistas, en la que todavía la cobertura es preocupante? La Vía Panamericana ya está ocupada un 95% del sistema hospitalario. ¿Qué está ocurriendo ahí desde su perspectiva? Lo que pasa es que, como se decía, formar un médico intensivista demora 4 años, es muy difícil. Por eso se acoge a otros especialistas que puedan cubrir esta deficiencia bajo la dirección de los médicos intensivistas. Yo no diría que estamos en el inicio, ya estamos en la tercera ola. En la semana del 12 al 18 de diciembre se reportaron aproximadamente 10.500 casos nuevos y en la semana del 19 al 25, 17.500, o sea, una diferencia de 7.000 casos más ya en diciembre. Esto se ha incrementado con las fiestas de Navidad y probablemente se va a incrementar mucho más con las fiestas de Año Nuevo. Y acá hay una responsabilidad compartida. Por un lado, el MINSA da directivas, da restricciones,
pero hay que ver también la responsabilidad que tiene la población. La población está en una situación difícil, en una situación de disyuntiva. Por un lado, el hartazgo, el cansancio de tantas medidas restrictivas de 2 años, y por otro lado, la responsabilidad que tiene cada persona de cuidarse. Entonces yo creo que hay un rol fundamental en la población, en las instituciones de salud y en los medios de comunicación, de seguir insistiendo en la importancia, número 1, de la vacunación. Se ha cumplido más o menos el objetivo de 80% de vacunaciones en la población objetivo, pero esto no basta. Se debería seguir insistiendo en que el 100% de la población esté vacunado. Esto va a ayudar. Y quizás estamos en una tercera ola de contaminados, pero no de decesos. Si comparamos el número de muertes entre el momento actual y lo que ocurrió en la segunda ola, que habían 200 casos por día y más, estamos en un promedio de 35 casos por día. O sea, hay una tercera ola de infectados o contaminados que felizmente no se está acompañando del número de defunciones. Y en esto debe tener muchísima importancia el porcentaje de vacunaciones que se ha hecho en la población. Pero sí, de repente, de pacientes que necesitan oxígeno y algún tratamiento especial, y es ahí donde la ciudadanía se pregunta, ¿veríamos nuevamente un colapso del sistema hospitalario? Todo va a depender de la cantidad de infecciones que se presenten. Al parecer, esta variante Omicron, que ya está incrementando su incidencia diariamente, al parecer no es tan letal. Tiene gran transmisibilidad, pero no tiene una gran letalidad. Entonces, muchos de estos pacientes se manejan a domicilio, pero ya hay más del 50% de camas UCI que están ocupadas, y ha aumentado el 30% de camas de hospitalización. Entonces no debemos confiarnos al decir, no, esta es una variante más leve, como una gripe. No, porque en los casos de pacientes no vacunados puede ser mucho más severo. Bueno, además está la flurona, una nueva variante IU. Así es, hay que tener en cuenta que el 90% de pacientes que están ocupando una cama UCI son pacientes que no se han vacunado. Por eso insistir en la vacunación es sumamente importante. Incluso se había dado esta propuesta de poder generar vacunatones, digamos, las 24 horas del día, y se preguntaba si realmente teníamos el personal, digamos, adecuado, a disposición como para cumplir con este objetivo. ¿Esa le pareció una buena propuesta? Es una buena propuesta estos vacunatones porque se está enfocando mucho en la vacunación. Estamos en un 10% nada más de la población que tiene 3 dosis, pero por un lado estamos yendo bien, ¿no? Pero no todo es vacunación. Hay que ver las otras cosas también. Porque si bien es cierto, esta variante Omicron causa bastante enfermedad porque es bien transmisible, pero la letalidad es bajo, eso significa que quizás cuidados intensivos más o menos lo va a soportar, pero las salas de hospitalización de pacientes moderados, no tan severos, se va a llenar. Eso significa que los pacientes no COVID, ¿dónde van? Entonces va a seguir nuevamente el retraso del diagnóstico de los pacientes con tuberculosis, va a seguir nuevamente el retraso de los pacientes con cánceres que están perdiendo esa oportunidad de recibir su radioterapia, quimioterapia, de diagnóstico. ¿Por qué? Porque se retrasa eso. Entonces va a haber una gran población de pacientes no COVID que tienen miedo a ir porque la variante, porque todas las emergencias están saturadas de pacientes COVID, y lo otro es cuando no van a encontrar quien los atienda, porque muchos de los médicos están abocados a atender pacientes COVID. En este caso, se había hablado sobre, por ejemplo, pruebas al inicio rápidas que no funcionaron realmente, y de las pruebas moleculares ahora se especulaba que ya no se iba a tener la cantidad que se requiere realmente, y hemos visto unas colas enormes de gente que se está quejando y dice, bueno, yo vengo porque a mí me dijeron que gratis me iban a sacar la prueba, tengo síntomas, o mi familiar directo, y no alcanzan estas pruebas moleculares. El día de hoy el ministro de Salud ha ido a la Comisión COVID del Congreso de la República, y lo que ha mencionado es que es falso que no sea una prioridad, que van a adquirir más de 1.200.000 pruebas, y superior incluso lo que tuvimos el año pasado. ¿Considera que eso sería suficiente? Yo creo que nunca es suficiente. Más vale que sobre a que falte. Yo creo que eso es una de las principales medidas que debe tomar en cuenta el MINSA en cuanto a la cantidad de a la cantidad de pruebas de PCR, tanto antigénicas como PCR, más importante PCR.
la antigénica tiene una sensibilidad menor, se hace positivo cuando la carga viral es muy alta, pero si la carga viral es baja puede salir negativa y el paciente estar infectado. Es sumamente importante, además de la vacunación, el uso permanente de la mascarilla, el distanciamiento mayor de 1,5 metros a 2 metros y las pruebas de PCR. Mientras mayor cantidad de pruebas haya, vamos a tener un valor real de la situación. En este momento decimos, Ómicron está aumentando, pero no sabemos en cuánto. Probablemente es mucho más de lo que se considera porque el número de pruebas que se están haciendo entre 10.000 a 14.000 diarias es totalmente suficiente. Lo más probable es que si hiciéramos unas 40.000 pruebas diarias, el porcentaje de casos de Ómicron en este momento sería mucho más que el que se está reportando. De ahí la gran importancia de las pruebas de PCR sobre todo. Cuando se anunció la conferencia de prensa para hoy por parte del ministro de Salud, mucha gente decía, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Nos van a dar nuevas restricciones? ¿Nos van a colocar en cuarentena, como han sido en la primera y en la segunda ola? ¿Deberían darse este tipo de medidas, considera, después de lo que estamos viendo en el aumento de casos, pese a algunas restricciones en Navidad, en Año Nuevo, por ejemplo? Yo creo que ya hemos aprendido bastante sobre este COVID, sobre cómo se contagia y cómo se previene. El contagio fundamental es cuando no tenemos distanciamiento social y cuando no usamos mascarillas. Y cuando estamos en lugares cerrados. Entonces, lo más importante es eso. Uno es vacunarse, sí o sí, vacunarse, y aquí llamo a la población para que se vacune, y a los congresistas que no quieren vacunarse, no lo sé si lo hacen por miedo o por irresponsabilidad, bueno, allá ellos. Bueno, hay médicos también que llaman a la ciudadanía a no vacunarse. Igualito, es el colmo, eso es lo peor que puede hacer. Creo que el Colegio Médico ya tomó acciones en eso. Lo segundo es, la mascarilla debe ser permanente, el distanciamiento social. Pero eso de cerrar las playas, de que en el colegio solamente 4 horas, no comparto en nada. Porque el virus normalmente no vive en agua de mar. El virus no vive en agua de piscina porque tiene cloro. Por lo tanto, y en la playa, ¿qué es? Abierto, hay vientecito, hay un poco de viento, simplemente, y están los rayos de sol, los rayos ultravioleta. Por lo tanto, el contagio en la playa es casi imposible, siempre y cuando se guarde cierto distanciamiento social. En la playa es casi imposible, a no ser que, bueno, que hay un grupo abrazados, qué sé yo, ¿no? Pero de lo contrario es casi imposible. Y en las piscinas, yo creo que mientras están en el agua, con un distanciamiento, no va a pasar nada. Entonces, los aforos sí es importante en las piscinas, ¿no? Y ahora, en los restaurantes, etcétera, etcétera, tiene que ser cuanto más abierto mejor. Entonces, restringir diciendo no es adecuado. Y más aún, si queremos mejorar la economía en el Perú, se tiene que abrir esto, porque de lo contrario vamos a caer nuevamente en lo que ha pasado hace unos meses atrás desde el punto de vista económico. Deberíamos entonces continuar, digamos, con estas medidas con las que nos hemos mantenido en los últimos meses. ¿No sería necesario en una tercera ola tener nuevas restricciones, doctor Celis? Llegar a la cuarentena que se dio al inicio de la pandemia demostró que no dio resultados. Entonces, las medidas restrictivas deben ir acompañadas de aquellas medidas y requisitos que las hagan cumplir. Porque todo se escribe en el papel, el problema está hacerlas cumplir, como se ha manifestado en el problema de las playas. Las playas son seguras en la medida de que quienes vayan a las playas cumplan las medidas de bioseguridad. Pero ahí también hay un punto que es el que usted mencionó, la ciudadanía tampoco hace mucho caso. Ahí regreso a la responsabilidad de cada persona, ¿no es cierto? Si tenemos un grupo de 12 o 15 personas alrededor de una caja de cerveza, sin mascarilla, durante 3 o 4 horas, yo le aseguro que a la primera hora todas las medidas de bioseguridad se fueron al tacho, y ahí ese es el riesgo de las playas, no es la playa per se. Y esto se traslada también a los sitios cerrados, donde pueden permanecer muchas horas o sin la mascarilla. Vemos con mucha frecuencia que dicen, yo ya estoy vacunado, entonces ya yo mi vida normal. Me saco la mascarilla. Y eso es un tremendo problema. Vacunación, mascarilla adecuadamente usada, distanciamiento, son medidas que deben seguir usándose. Y acompañando esto, las pruebas para determinar los nuevos contagios. Ya me piden cerrar y quisiera de cada uno de ustedes que se dirija a la ciudadanía, porque deben estar en alerta en medio de esta situación, y hablar de una tercera ola nos recuerda las pérdidas que hemos tenido en familiares, en amigos. ¿Qué le diría a la ciudadanía en medio de esta tercera ola? ¿Cómo tomarlo?
A la ciudadanía en general, lo primero es vacunarse. Lo segundo, cumplir con los protocolos del distanciamiento social y en los espacios abiertos. Y por favor, eso de estar vacunado no significa que ya estoy protegido totalmente. En este momento, en el Hospital Cayetano Heredia, por ejemplo, hasta hace dos, tres días atrás, vacunados casi todos, estaban con 3 dosis ahí, prácticamente todos, estaban cayendo 3 a 4 personal de salud por día. Wow. El día de hoy han caído 10, 11. Entonces, eso es con 3 vacunas. Es más, en cuidados intensivos, si bien es cierto, el 80-85% son pacientes no vacunados, pero ese 15% son pacientes vacunados aún con 3 dosis. Aún con 3 dosis. Por lo tanto, pido a la ciudadanía en general, 1, vacunarse y 2, guardar las medidas de bioseguridad. No confiarse, por favor. Es más, estoy viendo pacientes jóvenes. Hemos visto pacientes de 19 años, de 22 años, en este momento intubados en cuidados intensivos. O sea que no es porque estoy joven y ya no me va a pasar nada, no es así. A cualquiera le puede dar. Y por favor, cuídense bastante. Y también a los niños, que toca este grupo, a veces los adolescentes no están respondiendo muy bien a la vacunación. Mi mensaje, en primer lugar, al MINSA, a que aumente el número de pruebas moleculares para tener un valor real del número de contagiados diariamente. En segundo lugar, la población es un factor importantísimo. Tenemos que seguir creando conciencia en que deben vacunarse. Mientras más vacunados haya, menos riesgo va a haber de que lleguen a casos severos. En segundo lugar, el uso de mascarillas, el distanciamiento, y si hay un tipo de reunión social, debe ser con el menor número de personas posible, manteniendo el distanciamiento, utilizando la mascarilla y solamente retirándose para el momento de que van a comer, pero después volviendo a ponerse la mascarilla. Siempre debe pensar que aquella persona que está al frente puede ser un portador de la infección y que me puedo infectar, y detrás de mí está toda mi familia. A ambos, muchas gracias por haber venido esta noche, por ser tan claros y tan directos en una situación que sin duda atemoriza a la mayoría de peruanos. Gracias. Okay, gracias. Gracias.